Bienvenido a nuestro canal de YouTube. El problema que pusimos la vez pasada, en verdad, le dio dolor de cabeza a muchos jugadores. A tal grado que empezaron hasta, no, que voltea las piedras. Y sin ponerte a pensar que el análisis es lo que debemos desarrollar en este juego. Si tenemos un pobre análisis, no vamos a ser buenos jugadores. Bueno, a no ser que sigan jugando con señas. Pero el buen jugador debe tener una buena capacidad de análisis. Y la buena capacidad de análisis debe estar acompañada de una buena formación teórica. Ya los tirapiedras no tienen cabida en el juego. Hace poquito me pasaron un video de algo que sucedió en Orlando, donde una pareja de venezolanos agarraron más de 170, casi 130 puntos, algo así, solo por una mala jugada de los adversarios. Tan mala fue la jugada que creo que perdieron la partida. Se acostó con W1, sale con 4-1 y el jugador se acostó con W1. Ahí se le permitió el mundo abajo. Si hemos dicho 1000 veces, tenemos videos que no se pueden acostar con una piedra pequeña inicialmente. Eso fue el completo desastre. Ve a estos jugadores que se llaman de élite cometiendo estos errores infantiles. Señores, vamos a madurar, veamos la teoría, aprendamos a jugar mejor. Cuando le pongan el paraván se van a morir. Ahora les traigo un nuevo video parecido al anterior, pero con una salvedad, que tiene que tener formación teórica. Y si no la tienen, en caso de alguna duda, deben buscar las jugadas en los videos que tenemos en nuestro canal. Las jugadas teóricas, porque es la teoría es la que va a brindar la mejor información para dicha jugada. Así que si usted, mi querido amigo, no tiene esa formación teórica, empieza a ver nuestros videos, ya que allí va a comprender lo que tratan de decir las piedras. Para comprender el lenguaje de las piedras, tenemos que conocer la teoría. Si no, seremos sordos ante el lenguaje de las piedras y solo vamos a tirar piedras al azar. Y eso no es lo que queremos. Vamos a nuestro video. Recuerden, este video difiere del otro en esto. Tiene una idea de buscar algo en la teoría y la parte lógica del juego. Demos inicio a nuestra partida. Jugador A, doble 3. No vamos a hablar si tienen más o tienen menos. Lo que vamos a hablar es de la jugada teórica. Vean bien la jugada teórica, ubíquenla. Jugador B, 3-2. No, que si tiene más 3, sí tiene, pero esa no es la idea. La idea es la jugada teórica, que es la que va a fundamentar. ¿Qué es lo que ustedes van a buscar? Jugador C, 2-6. Jugador D, 6-4. Jugador A, 4-3. Jugador B, 5-3. Jugador C, 6-5. Repetimos. A, doble 3, B, 3-2, C, 2-6, D, 6-4, A, cuadra 3, B, 3-5 y nuevamente C con 5-6. Jugador D, 3-1. No pierden el control. Jugador A, 1-4. ¿Qué implica el 1-4? Está ofreciendo un intercambio doble el jugador D. Esa es una posibilidad existente en esa jugada. Jugador B, me equivoqué, estoy humano. 4-4. Jugador C, doble 6. Observamos que el jugador C inicia con su primer 6 por encima del salidor, informándole que posee algunos 6 o el doble 6. Eso aparece en uno de los videos, sí, en las reglas de oro del jugador C, cuando debe jugar por encima del salidor. Jugador D, oiga, 2-4, es decir, generando la piedra de su compañero. Jugador A, 2-1.
Observemos. Jugador B vuelve a insistir con el 5. Jugador C envía la piedra a su pareja, la serie de su compañero. Jugador D castiga el 5 y vuelve a reenviar el 2. Jugador A pasa. Jugador B, 2 blancos. Jugador C, blanco 2. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Viene la pregunta más importante de todas. Ahora, una pausa. Aquellos que dicen que quieren jugar contra mí, yo juego en la siguiente aplicación. Observenla. Muchos jugadores del grupo Dominó Moderno, en Facebook, en YouTube, nos preguntan que dónde jugamos y que ellos quieren jugar contra mí o contra nosotros. Y es hora de decírselo. Yo juego en la plataforma de Dominó Earning World. Esta plataforma es líder en juegos de dominó en línea. Allí nos enfrentamos jugadores de todo el planeta. Para poder jugar en esta plataforma y ganar recompensas, debes adquirir un avatar. El avatar debe vestirlo, colocarlo muy bonito, como está el mío. Ustedes vean el mío, le va de envidia. ¿Por qué jugar en esta plataforma? Primero puedes competir en torneos, demuestra tu habilidad contra todo el mundo. Ella da algo espectacular. Esta plataforma te permite jugar de manera individual, es decir, no va a haber señas, no. Personas que tengan 2 teléfonos para robarle el dinero a los demás, no. Es la más seria que existe. Es la mejor de todas. Por eso es que juego allí. Es importante que se comprenda que para jugar en esta plataforma tienes que adquirir tu avatar, personalizarlo. Tiene su costo adquirir el avatar y personalizarlo, pero ese avatar tú puedes alquilarlo a otros amigos que quieran jugar y recuperar tu dinero o recuperar dinero cada vez que lo alquiles. Esa es una de las ventajas también de esta plataforma. O si no, tú sigues jugando tú y que yo haga en el de ellos. Esta app está disponible en la web y en aplicaciones Android. Puedes jugar donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Les dejaremos el enlace en la descripción de YouTube. Allí pueden conseguirlo. Además también se lo dejaremos en el grupo Dominó Moderno. Allí también pueden conseguirlo. Nos vemos en Dominó Earning World, donde están los mejores jugadores del planeta. Nos vemos allí. Ok, continuemos. Ya observaron todo lo relativo a la app donde me encuentran. Ahora continuamos con el video. Vamos a seguir. Recuerden que para resolver esto necesitan ubicar cuáles son las piedras que posee cada jugador. Segundo, teóricamente, saber qué piedra posee cada jugador, ya que no es nada más la parte de lógica. También hay unas jugadas teóricas que indican la tenencia de algunas piedras en los jugadores. Veamos lo siguiente. El jugador A ver, fiscalía, el jugador A no posee 4 ni 6. Ya saben, el jugador A no posee 4 ni 6. Para decir algo aquí, le voy a dar una señal, posee un 1. El jugador B, dame fiscalizar de nuevo, no posee 4. El jugador C, de nuevo vamos a seguir fiscalizando, no posee 1. El jugador D, el cual posee la tranca, le toca jugar, posee un 1 y un 4. Ahora veamos, la pregunta es la siguiente. Usted es el jugador D. ¿Usted trancaría? El problema dice, si usted va a trancar, debe explicar por qué. 1. Pero cuando vaya a explicar por qué, debe asignarle las piedras de cada jugador. No diga, no, yo tranco porque... No. Ya muchas personas lo hicieron y reconocieron que no era así. Usted debe decir qué piedra posee cada jugador. Y en base a las piedras que posee el jugador, si podemos ver todos si se puede realizar la tranca o no. No diga, no, que yo tranco por tal cosa, no. Debes poner las piedras que tiene cada jugador. ¿Cuál es la idea de este problemita o de este tipo de problema? Es que usted desarrolle la parte lógica del juego.
que su parte lógica sea más profunda. El análisis te convierte en algo más profundo aquí y en sus juegos con tus amigos o en las competencias. Ese análisis lógico es el que nos hace grandes en los campeonatos. Pero ese análisis lógico, disculpe, debe estar acompañado también de una base teórica muy fuerte. Le voy a regalar 3 cosas a los amigos. La primera, esta jugada que está aquí se demuestra que el jugador C irrumpió por encima de su compañero porque poseía el doble 6. Puede que tenga más 6. Más. No vamos a decirlo. No voy a decir, fríete, estudie. Entonces, basado en esto, se genera esta jugada. Veamos lo siguiente ahora. Hay otra jugada allí que es la que indicadora y la señalización que hicimos, la ubicación, para el desarrollo de la respuesta. Un placer haber estado con ustedes hoy. Espero ver sus respuestas precisas, fundamentales en su lógica, fundamentales en su formación teórica. Eso será espectacular continuar viendo sus discusiones y sus propuestas así como van. Entonces, espero ver sus respuestas en el web. No se molesten, lo hacemos para que usted mejore su capacidad de desarrollo lógico. Algunos se han molestado, no, pon la piedra por acá arriba. No, no vamos a poner piedra por acá arriba. El que sabe pensar, que piense. El que no sabe pensar, que se quede sencillamente tirando sus piedras normalmente. Nosotros queremos que se desarrolle un buen jugador, un jugador lógico, teórico, matemático. ¿Ok? Para nosotros es importante enviar abrazos, un ramo de rosas a cada una de las madres dominotistas y a las que no son dominotistas, ya que el 11 es el Día de la Madre y queremos felicitarlas a todas de todo corazón, a todas las madres del planeta y especialmente a las madres que juegan dominó. Ahí está la inteligente. Madre que juega dominó es espectacular. Madre, felicitaciones a todas, especialmente a mi madre. Por allí aparecerá un ramo de flores en algún lado de nuestro video. Sara tendrá el compromiso de ponerlo así, hermoso para todas ustedes. Felicitaciones en el Día de la Madre. En su que naciste, tu pasión y fervor, maestro de Eleazar, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un campo a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.